Eduardo Crespo, muchas gracias por la conversación, por estar presente y por dar la oportunidad de que presentamos tu película, Nosotros Nunca Moriremos, que está ahí también participando del premio del público del festival. Y me gustaría empezar hablando un poco, porque la película no es una película urbana, es una película en el campo, en la provincia, y hay elementos de ahí, que es la naturaleza, un cierto silencio, el cotidiano de la población, ahí que tú observas muy bien en la película. Y la sensación que da es que tú conoces bien este ambiente, trabaja bien con él y si podríamos hablar un poco sobre esta idea de filmar ahí. Bueno, primero agradecerles a todo el equipo del festival, a todos por programar la película, también por dar el espacio para que pasen Nosotros Nunca Moriremos. Y también eso, que me han llegado comentarios de colegas que han estado en el festival y que es muy lindo, así que yo en esta oportunidad no puedo estar físicamente, pero bueno, hubiese sido muy lindo poder estar compartiendo ahí con el público. Y bueno, para empezar a hablar un poco de la película en sí. Creo que sí, hablas algo del espacio y de los paisajes de esa zona de Entre Ríos, que es el interior de la Argentina, un lugar más alejado y más cercano al campo. Eh, y me pasaba que venía filmando otras películas anteriores mías y que finalmente el paisaje quedaba un poco relegado porque uno en el apuro por contar y por intentar seguir una narrativa y algo de prestarle demasiada atención a los personajes, quizás se olvida un poco del paisaje y de los espacios, y me interesaba en esta película en particular pensar cómo narrar a partir del paisaje, de los espacios y de ese paisaje tan particular que tiene esa zona de la Argentina, que, que, no sé, de alguna manera me llevaba a mi infancia. Yo nací, me crié en ese lugar, entonces como algo de esa, no sé, de repente ese horizonte lejano, algo de las lomadas que aparecen y de las capas que van apareciendo a partir de que uno mira el horizonte. No sé, me pasaba algo con eso y que tenía que ver algo de eso tenía que ver con la construcción de mi identidad, y quería, no sé, traspasarlo a una ficción también. Quería ver cómo era la forma. Entonces, a partir de la historia que me aparece, que de repente venía también ligada a una película anterior que yo hice un documental a partir de la muerte de mi padre, y que en esta película de alguna manera tomaba la forma de ficción, esta idea de contar un duelo y una pérdida. Y, y también eso, pensé que el espacio podía ser muy importante y que podía de alguna manera contener a esos personajes, no contenerlos físicamente, sino como transitar con ellos el duelo también. Entonces, como creía importante también trabajar con Inés Duacastela, que es la fotógrafa, en cómo esa imagen, los encuadres y la fotografía podía también acompañar a esos personajes en el duelo. Sí. Sí, bueno, uno de los principales temas de la película es el dolor de la pérdida de un ente querido y, bueno, y esta madre que pierde el hijo más viejo, pero está ahí con su hijo más joven. Eh, es una madre que tanto ella como el hijo, eh, las expresiones que tiene son muy sutiles, ¿no? Son más de miradas, de pocas palabras, ¿no? Tiene un cierto silencio. Hay una emoción contenida ahí, ¿no? Así dentro y que no sale. Y me gustaría saber así, cómo llegaste a trabajar con la actriz, ¿no? Con Romina Escobar, principalmente ella, así, a trabajar de esta forma de interpretación. Bueno, con Romina fue bastante particular el trabajo porque
ella venía justo de trabajar en una tira en televisión como algo muy arriba y muy popular, y que justo fue como el trabajo previo a la película. Entonces cuando llegó al rodaje tuvimos que hacer como un trabajo de limpieza y de lavado total de ese personaje con el que venía ella también. Y creo que Romina tiene una energía también muy arriba. No sé, yo la conocí cuando estaba trabajando junto con ella en Breve Historia del Planeta Verde de Santiago Loza. Y nada, un poco ahí, yo era el fotógrafo y un poco ahí la vi y vi la energía que irradiaba un poco en el equipo también y en el rodaje y al instante dije, ah, quiero trabajar con ella, quiero hacer algo con ella. Entonces, a partir de ahí empecé, como que la tenía en el radar siempre de mis proyectos. Y bueno, cuando surgió la idea de hacer esta historia como un viaje de una madre con su hijo pequeño, de repente pensé, bueno, podría ser ella la madre. Y, y nada, como ella es una actriz trans también, era como todo un tema. A mí me empezó como a surgir como estas preguntas, de decir, bueno, ¿cómo encarar esto? ¿Cómo encarar en esta película su trabajo como actriz en el rol de una mujer cis, de una madre? Sí, Y fue muy lindo porque con ella, primero hablándolo con ella, que ya era una amiga, fue como que ella sintió que de repente alguien le daba un espacio para hacer algo que nunca le habían ofrecido, digamos, sí, y que de alguna manera no sé, ciertos actores o actrices trans anhelan, porque finalmente siempre le tocan los mismos personajes o siempre terminan haciendo personajes parecidos. Entonces, como de alguna manera Romina como que me dio como un empujón muy grande cuando se lo propuse y ella, nada, se sintió muy contenta de poder de repente estar haciendo un rol nada, que había anhelado mucho tiempo y con el que se sentía muy identificada también con actrices y sí, películas que la habían atravesado en su vida, digamos. sí, sí, sí. Sim, é uma interpretação bem fora desses tipos clichês de atrizes trans, né? Está muy bien, está muy bien. Claro, bueno, y Romina también eso, tuvo que hacer un trabajo interno de despojo también y de acercarse a los personajes que los otros personajes, los otros actores y actrices de la película son todos de ahí de la zona de Entre Ríos, la mayoría son no profesionales, algunos trabajaron en otros proyectos ya anteriores, pero la mayoría no habían trabajado nunca en una película. Entonces Romina de alguna manera tuvo que acercarse a ellos más que ellos a la actuación, Sí, digamos. Entonces fue como también como una aliada que a mí me interesaba tener dentro del equipo técnico, como de repente llevar a una actriz con su experiencia y poder con ella, a partir de ella, trabajar las escenas y trabajar con los otros personajes y las otras personajes. Nada, fue muy interesante el trabajo que hicimos como en equipo y ella estaba muy contenta también con esto de que de repente ella sentía que yo la bajaba demasiado, pero finalmente cuando se vio ahí pudo ver un personaje de una madre y eso, y como que eso la dejó sí, 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 mucho más tranquila. sí. En esta interpretación, bueno, ella está con su hijo más pequeño, que, bueno, están unidos en esta pérdida, pero al mismo tiempo están distantes. Yo siento que están de una cierta forma distantes y él más perdido en sus sensaciones, con sus preguntas, ¿sí? Sobre la vida, sobre la muerte, después de la muerte. Eh, assim, queria que hablasse um pouco mais assim de como colocar isto em um papel de um niño, né? De um adolescente praticamente. Né? Sí, sí, eso tiene que ver un poco con cómo uno fue criado en un pueblo chico también en el interior y de las relaciones que uno fue teniendo con los padres, que quizá eran más de silencio que de charlas, digamos, Sim, y de repente me gustaba algo de cómo este niño se va despertando hacia la adultez, digamos, y va entendiendo cosas del dolor de los adultos que de niño uno por ahí no entiende. Y me gustaba como también aparece algo de humor también en ese niño sim. que ya es medio grandote y Uhum. que ya dejó de ser un niño, ya tiene como unos bigotes y de repente se empieza a hacer preguntas sobre el dolor, digamos,
sobre qué le pasa a esa madre, cómo va a seguir la vida de su madre después de haber tenido un dolor tan grande como es la pérdida de su hermano. Ujú. Y nada, me gustaba este personaje que de repente empieza a como a dar sus primeros pasos y de repente se tiene que hacer cargo de esta madre que, que está tan quebrada, que está rota. Y nada, justo apareció este chico, Rodrigo, que apareció mientras yo estaba filmando otra cosa y me pareció que tenía como un imán con la cámara o algo como muy especial y que hace con muy poquito, de repente generan como un vínculo muy grande con la madre, más allá de que esos silencios un poco lo separan, pero finalmente se entiende como que hay algo atrás que los une Sí. y que se van a acompañar, digamos, y que de alguna manera, como algo medio tosco, algo medio bruto, pero que se van haciendo compañía como pueden. Y Un poco finalmente, minimalista también, ¿eh? sí, como Entre muy ellos. pequeño, como todo algo muy pequeño y sin subrayar, digamos, pero me gustaba también esta madre que de repente, hablando un poco de esto, un poco la película tiene algo de premonitorio finalmente de la pandemia y de los Sí. vínculos, de algo nosotros justo terminamos de filmar justo antes de que empiece todo en febrero del 2020 y luego vino todo esto. Y de repente pensaba esto como algo de los vínculos con las personas, como que se tomó como un primer plano de repente Sí. y que de repente en la película esta madre hace un poco esto de dejar de lado su dolor como más terrible de la pérdida del hijo para brindarse a los demás, brindar un poco de escucha a los demás o de espacio para que los demás también puedan expresarse de alguna manera. Y aparecen estos personajes secundarios que nada, que finalmente en una película cualquiera podrían haber pasado más desapercibidos, pero que acá en la película se les da un espacio y es esta madre la encargada un poco de escucharlos y de Sí. ampararlos un poco en ese limbo en el que están ahí estancados a partir de la muerte de este chico. Ah. Eh, tú has trabajado en otras producciones, ¿no? Como director de fotografía, como productor, eh, guionista, y bueno, y acá tú eres el director de la película, también el guionista. Y tú estás trabajando con un grupo pequeño, pero muy íntimo de personas con quien ya coopera há muchos años, principalmente con Santiago Loza. ¿Cómo fue trabajar con esta pequeña familia de artistas para hacer esta tu película? Bueno, con Santiago ya venimos trabajando hace mucho, acompañándonos en bastantes proyectos, y la verdad que como que hay una forma eh, que funcionamos de alguna manera, que uno aporta alguna cosa al proyecto de uno y el otro así lo que más le sale, lo que le sale depende del proyecto también, lo aporta al otro. Y, y en este caso Santiago era como funcionaba, aparte de Lionel Braverman, que es otro co-guionista también de la Sí, película, funcionaba como alguien que en el día a día quizá íbamos trabajando las escenas a partir de lo que yo me encontraba en el rodaje. A mí me interesa mucho trabajar con lo concreto de repente y no puedo imaginarme cosas, sino que tengo que ir a verlas y ver con los materiales con los que voy a trabajar. Entonces, como una vez que llegaba al rodaje y que podía saber bien lo que tenía ahí y con qué materiales iba a trabajar y con qué personajes, de repente trabajábamos en el día a día con Santiago un poco más sobre los diálogos, sobre cuestiones más de la narrativa. Y nada, era como la forma que le encontré en esta película de trabajar con él, pero siempre la idea es siempre me busco como eso, aliados ujú, más que buscar a un mejor técnico, prefiero como sí, un mejor aliado durante el sí, rodaje, sí, sí. una aliada, y eso es lo que hice como en este pequeño equipo, de repente fui armándolo con gente de un grupo muy cercano, entonces
tanto en la fotografía con Inés, como en el arte con Julia Baglietto, en el vestuario con Victoria El Chino, que también son como personas que están muy cerca de mi entorno y que de repente dije, bueno, este viaje lo quiero compartir con esta gente y a partir de ahí un poco surge esta película un poco bondadosa y de alguna manera como con una energía bastante particular porque justamente, nada, creo que supe elegir de alguna manera bien el Sí, equipo. Creo que es con certeza. un Sí, gran sí, paso ese saber elegir un buen equipo para que después la película sí, sí, sea algo lindo o disfrutable también el rodaje. sí. Bom, muchas gracias, Eduardo, por la conversación y bueno, espero que el público alemán la pueda disfrutar, ¿no? Y bueno, suerte en los caminos que van a seguir ahí con esta película y con las próximas. Bueno, ¿No? muchas gracias, Pablo, por el Una- espacio y gracias a todos los integrantes y las integrantes del festival. Y espero que puedan disfrutar de la película de la mejor manera en estas circunstancias, pero bueno, sí, los van a estaré disfrutar. leyendo y escuchando, siguiendo desde acá. Ok, gracias. Un abrazo. Bom, Muy deixamos. bien. Dejamos- Porque depois você pode. Sí, sí, acá cortás. Pero bueno, gracias. Es una forma ¿eh? De completar un poco lo que Sí, falta. sí, 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 un poco. Pero bien, es la primera vez que estamos haciendo, ¿no? Entonces, Sí, sí, bueno, pero está creo bueno que igual, como que sí, está bueno que la gente pueda sí, revisar un poco más de las sí. películas. Y bueno, yo creo que es una premiere alemana, de la película. Sí, 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 Eh, eh, porque eh, después va a estar en Visionar, pero creo en septiembre. ok. Bueno, Mm, así que sí, sí. una Buenísimo, genialidad. Edu. Bueno, Pablo, Tal vez nos vemos en San en septiembre, Sebastián. esperemos, sí. eh, Yo no sé cómo voy a y, hacer para salir de acá, creo que eh, va- pero bueno, yo bueno, tengo, todavía estamos ahí entrando en junio, estamos, junio. Hay sí, algunos sí, meses. Puede ser tenemos que, tiempo, ¿no? Bien. pero Buenísimo. bueno. Bueno, querido, un abrazo Un grande otro. Suerte. y que siga todo bien, suerte por ahí. Suerte con el festival y todo. Gracias y a ti también. Abrazo. Otro. Chao.